Esta es la sesión 8 del curso de Introducción al Caos y en esta ocasión vamos a tratar el criterio de la derivada para calificar a las órbitas alrededor de puntos fijos como de atracción o de repulsión. Si tenemos una función de espacio de fase f de x igual a x cuadrada, esta tiene dos puntos fijos en 0 y en 1, así que es necesario calificar a estos puntos fijos como de atracción o de repulsión. Ya vimos que esto puede hacerse a través del análisis gráfico y que este se realiza iniciando con un punto que esté ya sea a la derecha o a la izquierda del punto fijo, alejándolo una delta, iniciando sobre la diagonal y yendo hasta la función. Después nos movemos horizontalmente de la función a la diagonal, después subimos verticalmente de la diagonal a la función y así nos vamos moviendo para generar la órbita. Esto lo hacemos por encima del punto fijo y por debajo del punto fijo, lo que nos va a dar una idea gráfica de cómo se está comportando esta órbita. Sin embargo, existe otro criterio que es el criterio de la derivada. Entonces, si la magnitud de la derivada evaluada en el punto fijo es menor que 1, podemos decir que se trata de un punto de atracción. Mientras que si la magnitud de la derivada evaluada en el punto fijo es mayor que 1, podemos decir que el punto fijo es de repulsión. Existe un último caso en donde si la magnitud de la derivada es exactamente igual a 1, pues el punto fijo se llama neutral o indiferente. Y esto lo podemos realizar con la función x cuadrada, viendo cómo se comporta la evaluación de la derivada en los puntos fijos. Esto se puede demostrar a través del teorema del valor medio. Suponga que f de x es una función diferenciable en el intervalo entre a y b. Entonces existe un número c que está en ese intervalo para el cual la siguiente ecuación es verdadera. F' de c es igual a f de b menos f de a dividido entre b menos a. Considerando el teorema del valor medio, se demuestra el teorema de los puntos fijos de atracción. Suponga que x0 es un punto fijo de atracción de la función f de x. Entonces existe un intervalo y que contiene al punto fijo x0 y en el cual se satisface la siguiente condición. Si x está en el intervalo y, entonces la iteración n de f de x está en el intervalo para toda n, y más aún la n-ésima iteración tiende a ser el punto fijo cuando n tiende a infinito. Dado que es un punto fijo de atracción, la magnitud de la derivada evaluada en el punto fijo es menor que 1. Entonces existe una lambda mayor que 0, tal que la magnitud de esa derivada es mayor que la lambda y esta lambda es menor que 1. Entonces, si escogemos convenientemente una delta que sea mayor que 0, tal que la magnitud de la derivada evaluada en el punto fijo sea menor que lambda, siempre que x esté en el intervalo. Así, si tomamos un punto p cualquiera dentro de ese intervalo, por el teorema del valor medio, tenemos que la magnitud de f sub p menos la magnitud de f de x sub 0 dividido entre p menos x sub 0, eso es menor que lambda. Entonces, lo que quiere decir es que la magnitud de f de p menos la magnitud de f de x sub 0 es menor que lambda por p menos x sub 0. Como x sub 0 es un punto fijo, la evaluación de f en x sub 0 es x sub 0. Esto significa que la distancia f de p hasta x sub 0 es menor que la distancia de p hasta x sub 0, dado que lambda está entre 0 y 1. En particular, f de p también está en el intervalo y. Por tanto, se puede aplicar el mismo argumento f de p y f de x sub 0, que nos lleva a que la segunda iteración de f de p menos x sub 0, la magnitud de la segunda iteración de f de p menos x sub 0 es menor que lambda por p menos x sub 0. Si realizamos esto n veces, nos queda
que la magnitud de la enésima iteración de la función evaluada en p menos x sub 0 es menor que lambda a la n por x menos x sub 0. Y cuando lambda a la n sea mayor que 0, entonces f a la enésima iteración de p va a tender a x sub 0 cuando n sea muy grande. Existe un teorema similar para los puntos fijos de repulsión. Suponga que x sub 0 es un punto fijo de repulsión de la función f de x. Entonces existe un intervalo i que contiene a x sub 0 y en el cual se satisface la siguiente condición. Si x está en el intervalo i y x es diferente de x sub 0, entonces existe un entero n mayor que 0 tal que la enésima iteración de x se sale del intervalo i. ¿Cómo comprobamos esto en GeoGebra? Abrimos una pantalla en blanco de GeoGebra, damos una función f de x, por ejemplo esta que es x al cuadrado, damos la función de la diagonal, encontramos los puntos de corte de la diagonal con la función, damos un valor a un escalar a que se aleje una delta de uno de los puntos de intersección, por ejemplo del punto B. Damos una a de 1.1. Inicialmente vamos a seguir el procedimiento gráfico, es decir, iniciamos sobre la diagonal y vamos hasta la función. De la función nos movemos horizontalmente a la diagonal, de la diagonal regresamos a la función, de la función regresamos a la diagonal, de la diagonal regresamos a la función y podemos hacer esto tantas veces como querramos. El objetivo es tener una idea de qué es lo que sucede con la órbita y en este caso vemos que se está alejando la órbita. Quitemos los puntos y hagamos todo este proceso en dos pasos. Trazamos todos los vectores que van de la diagonal a la función y después todos los vectores que van de la función a la diagonal y eso nos corrobora precisamente eso, que la órbita se está alejando del punto B. En este punto nosotros podemos cambiar el valor de A poniendo un valor que esté por debajo del punto B, por ejemplo, punto 9. Y esto nos dice que se está alejando del punto B, pero se está acercando al punto A. Podemos hacer lo mismo, pero tomando ahora al punto A. Damos un valor que esté por encima del punto A, por ejemplo, punto 2. Y vemos que cae muy rápido al punto A. Damos otro punto que esté por debajo del punto A, por ejemplo, menos punto 2. Y vemos precisamente eso, que las órbitas se están acercando al punto A. Podemos realizar esto con tres puntos diferentes. Vamos a dejar a como 1.1 que nos muestra lo que pasa por encima del punto B. Podemos dar otro valor que nos diga qué pasa por debajo del punto B. Esto nos muestra que se está alejando la órbita del punto B, pero que se está acercando a A. Podemos dar otro valor a otro escalar por debajo del punto A. Y los podemos poner de colores diferentes para notar la diferencia. Por ejemplo, este lo podemos poner de rojo. Estas las podemos poner de azul. Y podemos aumentar un poco el comportamiento. Y vemos que precisamente sucede eso, que se están acercando. Este es el criterio que ya habíamos calificado anteriormente. Es el criterio gráfico. Sin embargo, existe otro criterio que es el criterio de las derivadas. Hallemos la derivada de la función f. Damos un valor que sea exactamente el del punto fijo. Evaluamos la derivada en ese punto fijo y le calculamos su valor absoluto. Lo que nos está diciendo esto es que en el punto fijo 1, es decir, en el punto B, al ser la evaluación de la derivada mayor que 1, entonces este es un punto de repulsión y es lo que nos está mostrando gráficamente. Damos otro escalar que sea el otro punto fijo y evaluamos la derivada. La magnitud de la evaluación de la derivada en ese punto fijo nos da 0. Por lo tanto, este es un punto fijo de atracción. Entonces tenemos dos criterios para calificar a las órbitas. Uno es el criterio gráfico y otro es el criterio de la derivada. Vamos a borrar estos puntos y vamos a cambiar de función. Hallamos los puntos de corte de la función con la diagonal y vemos que son esos tres puntos. Visualizamos gráficamente qué es lo que está sucediendo en estos puntos y nos ponemos por encima del punto C, es decir, con un valor de A igual a 1.1. Revisamos en dos pasos qué es lo que pasa por encima de C
y vemos que C nos produce una órbita que se aleja del punto. Damos otro valor que esté por debajo de C, por ejemplo, 0.6, y generamos nuestra órbita en 2 pasos. Y vemos precisamente eso, que se está alejando de C, pero que se está acercando a B. Damos otro escalar para ver qué es lo que sucede por debajo del punto B, por ejemplo en C igual a menos 0.5, y volvemos a trazar la órbita en 2 pasos. Notamos precisamente que se está acercando al punto C. Ahora, ¿qué pasa en A? En el punto A damos otro escalar D que sea menos 1.1 y evaluamos en 2 pasos. Podemos pintarlos de colores. Esto nos muestra las órbitas con las características gráficamente expresadas de los puntos. Vamos a ver qué pasa con el criterio de la derivada. Entonces calculamos la derivada, damos un primer escalar en el primer punto fijo, evaluamos la derivada en ese punto fijo y le calculamos su valor absoluto y vemos que es de repulsión. Damos el otro punto fijo, evaluamos la derivada en ese otro punto fijo y vemos que es de atracción. Damos otro escalar con otro valor del último punto fijo, evaluamos la derivada y le calculamos su valor absoluto y vemos que nos vuelve a dar 3. Es decir, el criterio de la primera derivada coincide con el análisis gráfico. Vamos a cambiar de función, borramos estos valores y damos otra función. Hallamos los puntos de corte de la función con la diagonal. Damos un valor a un escalar A que esté por encima de uno de los puntos de corte, por ejemplo, por encima de B. Revisamos qué pasa gráficamente con las órbitas en 2 pasos. Damos otro escalar B que esté por debajo del punto B y revisamos la órbita gráficamente. Damos un punto C que esté por debajo del otro punto de corte y revisamos nuevamente las órbitas. Lo que nos está mostrando gráficamente es que los 2 puntos son puntos de repulsión. Verifiquemos el criterio de la derivada. Calculamos la derivada, damos el escalar que valga lo mismo que el primer punto fijo, evaluamos la derivada y le calculamos su magnitud en ese punto fijo. Y observamos que es de repulsión. Damos otro escalar con el valor del siguiente punto fijo y evaluamos la derivada. Lo que me está mostrando esto es que los 2 puntos son de repulsión y que el criterio coincide con el análisis gráfico y con el criterio de la derivada. Entonces tenemos ahora 2 herramientas para calificar a los puntos fijos como de atracción o de repulsión. Vamos a cambiar de función nuevamente. Hallemos los puntos de corte. Damos un punto que esté por encima del punto B. Mostramos gráficamente las órbitas. Damos otro escalar que esté por debajo de B. Trazamos las órbitas. Ajustamos la visual para observar mejor qué es lo que está pasando en el punto A. Calculamos la derivada. Damos un valor de x0 con el primer punto fijo. Evaluamos en ese punto fijo y le calculamos su magnitud. Y vemos que el primer punto fijo es de repulsión. Damos el siguiente punto fijo. Evaluamos la derivada y vemos que también es de repulsión. Entonces tenemos 2 criterios. Uno que es el criterio gráfico y otro que es el criterio de la derivada. Los 2 coinciden. Bien, entonces en la siguiente sesión vamos a tratar estos criterios gráfico y de las derivadas, pero para puntos periódicos.